Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un buen like y ayúdanos a compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de la Escritura. Sin más por el momento, vamos a comenzar con nuestro estudio. Recuerda que este video tal vez sea un poco largo, ya que tenemos que ir aclarando algunos temas doctrinales para que nos vayamos más fortaleciendo y aprendiendo de las cosas básicas dentro de lo que estamos viendo. Recuerda que estamos viendo la fe, estamos viendo esa fe escritural. Entonces, al ver la fe escritural, entonces muchas veces pensamos que porque los predicadores o hermanos citan la Biblia, es que de esa forma nosotros tenemos que creer en lo que están diciendo debido a que el argumento que nos están presentando es sacado de la Biblia. Vamos a entender perfectamente algunas distorsiones por falta de preparación escritural, aclarando muchas de las cosas que ciertos hermanos dicen para que tengas en cuenta a ti, persona que eres estudiante de las escrituras, reflexiones y también medites en lo que tengas que hacer, tengas que prepararte escrituralmente, crecer en las escrituras, llenarte de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y fortalecerte en el poder de tu nombre. Antes de empezar con esta aclaración de estas doctrinas, vamos a leer para terminar la carta a los Colosenses, Colosenses 2, versículo del 12 en adelante, y dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Recuerda que nosotros, al venir a las escrituras, al venir a Jesucristo, en ese momento tú has sido justificado. Por haber creído en Cristo, tú no le debes nada al pecado. El acta del pacto que había contra ti, que era contraria, donde tú ibas camino a un camino de condenación, ahora el Señor Jesús te invita a su salvación gloriosa, a su salvación maravillosa. Entonces, en ese momento tú eres una persona que ha sido redimida de tus pecados, y tu entrada es a vivir en nuestro Señor Jesucristo con esa plenitud de la vida nueva que tú vas a experimentar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a empezar aclarando algunos comentarios respecto a la palabra Shaddai. La palabra Shaddai, el Todopoderoso o el Dios de la montaña, también en algunas de sus interpretaciones tiene que ver con el pecho de Dios. Algunas personas, inclusive hay un debate por si es masculino o femenino, y se entrampan en esa parte pensando que es o se refiere al masculino o se refiere al femenino, y se da toda una explicación respecto a ese tema. Sin embargo, se olvida lo más básico de la teología, que es el lenguaje retórico. En este caso se utiliza el lenguaje antropomórfico, como si Dios tuviera forma de hombre. Recuerda esto y no se te debe de olvidar. Dios es espíritu. Esa es la base para que tú entiendas y sepas que Dios es espíritu. Cuando tú quieres mencionar o hacer un debate sobre si el pecho de Dios es de hombre o de mujer, estás muy equivocado, porque te olvidas de lo más básico que de la interpretación escritural, debido a que es como si Dios tuviera forma de hombre, y entonces por eso se habla del pecho de Dios. Pero no es
si es de hombre o de mujer. Ese no es el tema a discutir o a debatir, sino que, o sea, tanto la persona que afirma que es pecho de hombre como la persona que afirma que es pecho de mujer, los dos enteramente están equivocados, porque te vuelvo a decir, se llama lenguaje antropomórfico. Cuando se le atribuyen a Dios emociones, como que Dios nos ama, se llama lenguaje antropopático. Pero es que es para dar a entender la forma o los sentimientos que Dios tiene. Dios tiene, sin embargo, o sea, por eso es lo que la gente no entiende de Dios. ¿Cómo Dios, que es tan amoroso, tan misericordioso y tan maravilloso, va a enviar a las personas al infierno? Aquellos que no se convirtieron, aquellos que no decidieron entregarle su vida a Jesucristo. ¿Por qué lo va a hacer si Dios es un Dios de amor? La respuesta es por la conducta que tuvieron durante su vida, por todas las oportunidades que tuvieron de que su mente fuera renovada, transformada, viniendo a los pies de nuestro Señor Jesús. Es que todas estas personas van a ser condenadas, pero no porque Dios las condene, sino porque ellas mismas, debido a los comportamientos que tuvieron, lo van a hacer. Por eso es importante conocer lo básico de las Escrituras para no sacar conclusiones erróneas, equivocadas. Una de ellas también tiene que ver, fíjese, ya expliqué en alguna ocasión, pero vamos a Lucas. Vamos a hablar de Lucas. Recuerde, Lucas 8, verso 27. Y dice así: al llegar a la tierra vino un encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Muy bien, cuando nosotros vemos que esta persona dice no vestía ropa, pensamos que era una persona que andaba desnuda. Sí, o sea, ese es el ejemplo que tenemos, o lo que nos da a entender las Escrituras. Pero como ya lo hemos dicho y aclarado en los primeros estudios que dimos, que el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo era para personas estudiosas, entonces no es lo que a simple vista leemos, y ahorita lo vamos a aclarar. Muy bien. Si este endemoniado andaba desnudo o encuerado, vamos a ver a otro personaje, pero ahora no endemoniado, sino a un profeta de Dios cuyo mandamiento es que ande desnudo. Muy bien. En Isaías 20, del 1 en adelante, es un capítulo muy corto. Lo podemos leer completo sin ningún problema. Dice: en el año en que vino el Tartán Asdod, cuando lo envió a Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Entonces, y dice así: y así llevarán al rey de Asiria, a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a los jóvenes y ancianos desnudos y descalzos. Y luego ya dice: descubiertas las nalgas, y comienza a hacer una serie del juicio contra el pueblo de Israel. Muy bien. ¿Qué es lo que nos interesa? La parte de donde la gente piensa o cree que tanto el endemoniado como Isaías estaban desnudos. La respuesta es que no estaban desnudos. La respuesta es que el endemoniado, solamente, lo mismo que Isaías, traían una túnica delgada, transparente, que se les veía el tipo de calzón que ellos usaban. Recuerda esto. Ahorita vamos a leer unos pasajes respecto a los mandatos
de qué tenías que hacer con las personas que tuvieras en ese estado, y que tenía que haber un cumplimiento como tal. O sea, recuerda que hay una serie de mandamientos al pueblo de Dios respecto a las personas que no tienen vestimenta. Entonces, no es que estuvieran literalmente desnudos, literalmente, sino solamente era con esa túnica transparente, delgada, la cual se utilizaba solamente para dormir, y se notaba el tipo calzón que traían por debajo. Entonces, no es desnudo completamente, aunque en el contexto siguiente, en juicio contra el pueblo de Israel, a ellos sí iban a andar a raíz, pero es muy diferente. Grábate esto, es diferente la manera de Isaías y la manera del endemoniado. Y si no me cree usted, vamos a ver qué nos dice la Biblia en el ayuno perfecto de Isaías 58, que muchos hermanos lindos, amados, se lo saben de memoria. Nada más que uno de los problemas es que se nos olvida practicar este tipo de práctica. Se nos olvida, perdón por el pleonasmo, pero se nos olvida practicar este tipo de práctica. Perdón, hermanos, por ese pleonasmo. Y dice: no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, ¿qué tiene que hacer o qué tenía que hacer las personas que veían a una persona en ese estado? Le tenían que proveer de esa vestimenta, de la vestimenta tal vez que les sobrara, o que tenían de más, o que ya no se pusieran. Tenían que ver por las personas. Por eso estamos aclarando perfectamente que las personas no andaban, en el caso de Isaías, en el caso de el endemoniado, literalmente no lo estaban así. Las personas que de en verdad fueron desnudadas completamente son las personas que van cautivas a Egipto, que son despojadas de todo, pero por la señal de que le da Dios a Isaías como ejemplo a su pueblo. Entonces, recuerda eso, porque muchas veces hay distorsión respecto a lo que no entendemos de las escrituras, y de repente comenzamos a distorsionar el mensaje claro, el mensaje maravilloso, escrituralmente hablando. Muy bien, ya aclaramos lo del Shaddai, ya aclaramos lo de la desnudez. Muy bien, ahora vamos a aclarar lo de Mateo 24. Aquí se va a poner un poco bueno, debido a que, acuérdese, hay una negación respecto a lo que está aconteciendo mundialmente respecto a la pandemia, que no solamente está en el país donde yo resido, sino en la mayor parte de países alrededor del mundo. Tanto gente como hermanos, ¿qué han dicho? Que eso no existe. Que es un truco del gobierno para tratar de manipular a la gente, pero eso no es verdad. Muy bien. Pero vamos a ver la Biblia qué responde respecto a ese tipo de críticas que a veces hacemos, y que muchas veces no nos damos cuenta. Y le vuelvo a repetir, porque muchas veces solamente hablamos sin meditar un poquito en lo que estamos diciendo, y no ponemos esa atención a lo que nos dice la Escritura. En Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes
y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Entonces, muchas veces la gente quiere ver algo organizado, o sea, algo, a ver, se levantará nación contra nación. Es verdad que se ha unido Rusia con China, algunos países árabes, y Brasil está creciendo, que está unido a China, juntamente con Venezuela, y los convenios. Estos están en contra de Estados Unidos. Estados Unidos está en contra de estos países como enemigos, y entre todos, junto con Corea del Norte, se declaran la guerra. Muy bien, pero no vemos más allá. Entonces, como aquí dice que habrá pestes, fíjese, este es importante. La palabra peste no solo significa, bueno, aparte de pestilencia y peste, significa la enfermedad o enfermedad. La enfermedad, o sea, ¿qué está diciendo? Que va a haber algo que deteriore la salud mundialmente hablando a la gente. Puede ser esta, puede ser otra, pero no debemos de ignorar lo que tiene que acontecer. Ahora bien, ¿por qué entonces decimos que no es verdad que eso esté sucediendo? ¿Por qué hay esa negatividad? Muy bien, porque no venimos a las escrituras y vemos que desde Mateo 24 nos está diciendo que es, o sea, le vuelvo a repetir, la palabra peste significa la enfermedad o una enfermedad. ¿Cuál? No puedo decir que es esta, pero sí debemos de poner atención que va a ser una enfermedad, hermanos, que mundialmente va a destruir a la humanidad. Entonces, si usted hace caso omiso a lo que las escrituras dicen, y entonces comienza usted a decir, es que no es cierto, eso no es verdad, eso es falso. ¿Qué no dice la Biblia que usted esté atento? ¿Qué no dice que vele usted? Y la palabra velar es estar atento. O sea, entonces, ¿cómo va a estar usted atento si usted hay una negativa por lo que está aconteciendo mundialmente hablando? Otro ejemplo de ello es en Estados Unidos con John MacArthur. John MacArthur decide abrir su iglesia durante el periodo que todavía no se daba para abrir las iglesias. Él quiere abrir su iglesia, y va a juicio contra Estados Unidos, donde gana. Muy bien, ¿cuál es el punto para aclarar? Es muy bien, muchos hermanos alrededor del mundo dieron su opinión de lo que MacArthur estaba haciendo, pero fueron hermanos de otros países que no tiene que ver nada con Estados Unidos. Inclusive pastores de Estados Unidos, ellos mismos decían que no iban a proceder de la misma forma en que John MacArthur procedió. Sin embargo, todas esas opiniones de los otros países fuera de Estados Unidos no tienen ninguna validez. ¿Por qué? Me va a preguntar. ¿Por qué yo, que radico en México, no puedo opinar sobre lo que John MacArthur estaba haciendo? Muy bien. Porque a Estados Unidos los conquistan los ingleses, y a nosotros los mexicanos, los españoles. En México somos un estado laico, un país laico. Estados Unidos todavía se rige, todavía hay mucha costumbre. Inclusive los que llegamos a radicar en Estados Unidos nos damos cuenta que es todos los domingos a asistir como si fuéramos relojitos a la iglesia, así como si fuera realmente un mandato, es asistir a la iglesia cristiana. Muy bien.
Sin embargo, en México no se da ese fenómeno. Y entonces yo, que radico en México, quiero opinar de la forma en que John MacArthur quiso hacer las cosas. Y Dios no avergüenza a este hombre, sino que él, con esa convicción, él, teniendo esa convicción como representante de la congregación, él es que decide ir a juicio contra el gobierno de Estados Unidos por la decisión que él estaba a punto de tomar. Y recuerde que en Estados Unidos los juicios sí son en serio. No es de jugar a la bromita o a la que tiro la piedra y escondo la mano. No es así. Y John MacArthur gana el juicio. Y lo primero que se abre en Estados Unidos, grábese esto bien. Lo primero que se abre en Estados Unidos por decreto presidencial son las iglesias cristianas en Estados Unidos, donde el presidente Trump afirma que le hace falta a su país oración y que nunca estará de más el que se ore por el bienestar de la nación. Entonces, son claros ejemplos de lo que hay que ir haciendo, donde muchas veces, hermano que nos estás escuchando, tenemos que guardarnos, hay veces, nuestras opiniones y ver cuál es el plan de Dios para la vida de nuestros hermanos que ante nuestros ojos están tomando una mala decisión. Es ver lo que Dios quiere hacer con esas personas, nosotros apoyarles en oración y que sea lo que Dios tenga que hacer. En este caso, nuestro hermano no fue avergonzado, sino que este hermano puede decir, a pesar de ir en contra, pues mire, ahí está lo que Dios hizo en mí, para testimonio de muchos. Muy bien, vamos a Malaquías 4, versículo 5 y versículo 6, que dice de la siguiente manera: He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Muy bien. Cuando nosotros leemos este tipo de pasaje acerca del profeta Elías, que él iba a venir, y las personas que hoy en día todo lo espiritualizan, dicen que la labor del profeta tiene que ver con la restauración de la familia. Y eso no es así. No es así, persona que me escuchas. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida, nuevamente vuelvo a repetir, lo básico de la lectura. Y aquí quiero hacer hincapié en esto, quiero ser fuerte en lo que voy a decir, porque muchas veces hay hermanos que inclusive le dicen a su congregación que no estudien, que porque ellos entre más preparados estén, más rebeldes serán en contra de Dios, y esa es una falsedad. Permíteme hacer esta serie de comentarios antes de poder explicar lo que dice la Escritura. Es importante que nuestros jóvenes, que nuestros niños estén preparados. Es importante que el cristianismo se levante. Es importante que nuestros jóvenes sean personas cuyo pensamiento persevera en Dios y personas que se levantan y que son profesionistas. Ahora bien, ¿por qué hago este tipo de aclaración? Muy bien, si nuestros jóvenes no se preparan como lo mismo que los predicadores que dicen que no deben de seguir estudiando, entonces cuando leemos este tipo de textos habrá una distorsión en cuanto al mensaje. ¿A qué nos referimos? Vamos a leerlo de una manera muy sencilla y muy práctica.
Vamos a ser muy prácticos en lo que vamos a leer para que entienda correctamente. Y dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día grande de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Muy bien. En donde dice grande y terrible, hay un punto y aparte. Si las personas, los jóvenes, los niños, los adultos, la gente madura, no conoce de puntuación, sacarán algo distorsionado de las escrituras. Donde dice él, no está hablando del profeta, está hablando de Dios. La palabra él se refiere a Elohim, a Dios, al Shaddai, Jehová Rafa, Jehová Jireh, y todos los nombres que le queramos de atributos poner a Dios, a él se refieren. Pero si no tomamos en consideración la preparación que debemos de tener, entonces, ¿qué tipo de iglesia, qué tipo de hermanos estará en nuestras iglesias? Personas con demasiada ignorancia y que solamente serán como esas ovejas que no aprenden a diferenciar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nos preparemos, que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos revele a través de las Escrituras al Señor Jesucristo. Es importante, persona y hermano que me escuchas, que tú veas por qué hacemos toda esta serie de aclaraciones, y también haciendo una aclaración a todos mis hermanos que hacen contenido para internet, para YouTube. Muchos de ellos hacen mofa o burla de las predicaciones que se dan, señalando muchas veces lo malo que está sucediendo entre tal o cual predicador o en tal iglesia. Lo cual es correcto o es incorrecto. Es correcto, sí, pero no es el medio por el cual se debe hacer. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros al poner contenido en las redes sociales, también estamos a expensas a que personas que no conocen a Cristo también las vean. Y que esas personas, en vez de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, solamente se alejen y entonces ahora nos saquen que por qué tal persona dijo, y volvemos a lo mismo. Tal vez tengas razón, hermano, pero ¿sabes qué? No te estás dando cuenta que Dios te está dando la oportunidad de ser mejor que ese hermano que está errado, que está equivocado. Dios te está dando la oportunidad de ver eso que está mal para que tú no lo hagas, tú no lo cometas. Por eso la Biblia dice en Romano: maestro que enseñas, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? La primera enseñanza tiene que ser para nosotros, no para los demás. Inclusive si tú lees más adelante con ese mismo, porque está hablando de ese mismo tema, dice que por causa de nosotros el nombre de Dios es blasfemado. ¿Por causa de quién? De los que enseñamos, hermano. De los que enseñamos, de los que nos decimos ser maestros, de los que decimos ser estudiosos de las Escrituras. Por causa de nosotros, y aquí me incluyo, me pongo el saco, porque yo también soy de este tipo de personas que enseñan. Sin embargo, no estoy de acuerdo con que se evidencie públicamente a los hermanos delante del mundo. Ahora bien, si tú me dijeras: bueno, hermano, pero es que uno tiene que hacer evidente que están mal. Sí, hazlo evidente ante los cristianos, ante los creyentes, porque entonces me doy cuenta que también no somos personas que nos estemos preparando y discipulando
en el Señor Jesucristo, sino hacemos críticas que solamente tiramos la piedra, como lo dije hace rato, y escondemos la mano. Nos quieres hacer una crítica, comienza a predicar a nuestro Señor Jesucristo. Olvídate quién está bien, quién está mal, predica a nuestro Señor Jesucristo. Predica al Señor Jesucristo, ama al Señor Jesucristo, ora por tus hermanos, bendice a tus hermanos, porque eso es lo que nos manda el Señor Jesucristo. Yo te envío bendiciones a ti, mi amado hermano, deseando que puedas reflexionar. No tengo nada en contra de nadie, solamente hago ese hincapié debido a que muchas veces se nos olvida que la gente que no conoce de Cristo también nos ve alrededor del mundo, y que muchos de ellos, al ser plataformas donde pueden subir sus comentarios, por eso a veces nos suben malos comentarios. Hay gente que nos envía maldiciones, las cuales no son operantes, es verdad, no son operantes, pero no es necesario que la gente vea que discutamos, que peleamos, que no estamos de acuerdo, cuando donde tenemos que estar de acuerdo es en que seremos salvos, vendremos a la luz de nuestro Señor Jesucristo, nos renovaremos, y Él ha cambiado nuestro lamento en baile y nos ha ceñido todos de alegría. Debemos fortalecernos en nuestro Señor Jesucristo, fortalecernos en su palabra. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Que Él enderece lo torcido de nuestro camino, que Él pueda llenarnos cada día más y más, y nosotros poder seguir adelante, poder llenarnos de la presencia de Dios y caminar en santidad. Muy bien. Por último voy a dar un tema que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un estudio, pudiésemos decirlo así, es que no es un seminario, un curso, por así decirlo. Se llama Somos Campeones. Toda esta serie de estudios, menciono no voy a decir quién lo da ni dónde se da. Pero hoy en día hay una tendencia de no hablar de la Biblia y solamente es tratar de motivar a la gente. Hoy en día muchos de los cursos que se dan por internet son motivacionales, no queriéndole hablar de una forma directa a la gente de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. La Biblia no dice que tú seas campeón. Eso no dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En Romanos 8:37. Y todos ya no lo sabemos. Todos no sabemos qué dice Romanos 8:37. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo repetimos de memoria. Son de los textos que inmediatamente cuando nos preguntan ¿quién quiere decir algún versículo de memoria? Decimos ese. Muy bien. ¿Cuál es? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, no es que seas campeón, tú eres más que eso. Tú eres más que eso. O sea, la más grande motivación tiene que venir de tú tener ese contacto con las Escrituras. Hermano que me escuchas, enseña la Biblia. Enseña la Biblia. O sea, está creciendo una generación sin identidad de las Escrituras, que no tienen una identidad, sino que quieren hablar de cierta filosofía, de ciertas tendencias que se están dando dentro del mundo, según ellos, para alcanzar a la gente, pero ellos creen que por ese sistema que están implementando, de esa forma la gente
va a ser tocada por Jesucristo. Persona que me escuchas, habla del Evangelio. Lo único que el enemigo no puede falsificar es el Evangelio. Eso es lo único que Satanás no puede falsificar. Enséñale a la gente a creer en Dios, a levantarse en el poder de su nombre, a orar, a clamar, a no solamente con leyes de atracción, a leyes lo que tú digas será hecho, a todo ese tipo de leyes que ha implementado mucha gente alrededor del mundo pensando que es verdad. ¿Por qué explico todo esto durante la fe? Porque también, hermano, que te estás preparando en este rudimento, no es creer a todo lo que la gente dice, sino aprender, como dice la Biblia, a desechar lo malo y retener lo bueno. Te vuelvo a repetir, no hay mensajes malos, sino hay mensajes que cierta parte del mensaje es para ti y es lo que debes de tomar. Hoy en día, esa falta de amor, esa falta de preparación, en que muchos de nosotros como creyentes seamos de piel muy delgadita, muy sensibles, es lo que nos está afectando, hermanos. Los valores que debemos de tener en el Señor Jesucristo los estamos perdiendo. Muchas veces estos medios son una bendición si sabemos utilizarlos. Muchas veces son una maldición respecto a que no fomentan esos valores como la paciencia. Si tú te das cuenta, en la mayor parte de videos hay mucho hater, muchas personas que ponen comentarios en contra de las personas que están enseñando o diciendo algo sin que haya un sustento en la palabra de Dios. Con esto en los comentarios, déjame tus comentarios, sean buenos o sean malos, pero tratando de hacer cuestiones propositivas, tratando de que aún los mismos comentarios y lo mismo que tú opines, poderlo decir a la gente que nos ve, que nos escucha, y poder que tú veas que se hace también caso, pero no solamente son cuestiones o comentarios donde solamente sea tirar y no dar soluciones. Es importante que tú te levantes en el nombre del Señor Jesucristo y que Dios te bendiga. Pongo todo esto como ejemplo, mis amados hermanos, para que ustedes vean que muchas veces, a pesar de usar la Biblia, a pesar de citar la Biblia, a veces no tomamos la precaución que debemos de tomar. Inclusive hay una mala interpretación muchas veces de nuestra parte. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que venir a la fe escritural, tenemos que renovarnos, tenemos que transformarnos. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, que Dios te bendiga. Que el Dios de mis padres, en cuya presencia estoy, Él te restaure, Él te renueve, Él te llene de su presencia. Él te acompaña donde quiera que tú vayas. Sí, eres una persona, un hermano que está padeciendo por no tener trabajo, que Dios abra las ventanas de los cielos y te dé esas oportunidades de trabajo que tú necesitas para proveer de alimento a tu hogar. Que el Dios Santo, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el Dios que es sobre todo nombre, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y su plenitud, Él mismo te bendiga, Él te ayude, Él mismo te restaure, Él mismo traiga a tu hogar paz, gozo, alegría, te llenes de su presencia, Él te renueve y Él te transforme. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén. Mi nombre es Ramón Godoy López y tuve el gusto y el agrado de estar contigo. Que Dios te bendiga.